Buen día, Dios les bendiga, tengan un feliz sábado. Oramos por ustedes también, hermanos. La reflexión para hoy es el pedido de Dios. Cierta vez un adolescente salió muy temprano de casa para escuchar el mensaje de un predicador itinerante famoso que pasaba por la región. Como la reunión ocurriría fuera de la ciudad y probablemente duraría todo el día, su cariñosa madre, muy precavida, le dio una cesta de comida, lo que seguramente le sería muy útil. Pero pensando en lo que tendría que cargar y en la distancia que tendría que recorrer, el muchacho debe haber dicho que no quería llevar la cesta, o por lo menos parte del contenido, pero la madre insistió en que llevara todo. Después de una hora de caminata, comenzó a sentir hambre y estuvo agradecido a su madre por su cuidado. Pero, para no arruinar su apetito, decidió dejar el contenido de la cesta intacto, reservándolo para el momento en el que el hambre fuera más intensa. Quiero apartarme de la multitud, a un lugar aislado, y entonces disfrutar solo de la comida, pensaba el muchacho. De vez en cuando miraba dentro de la cesta, y cuanto más caminaba, más hambre tenía, y más le parecía que la comida sería poca. Lo que al salir de la casa le parecía más que suficiente, ahora parecía nada ante el hambre que aumentaba debido al desgaste físico. Por fin, junto a la multitud que fue encontrando por el camino, llegó hasta donde estaba el predicador, un lindo lugar. Allí estaba al lado de una ladera, una montaña con vista al mar. El predicador y su ayudante ya estaban sentados al frente, mientras que más gente iba llegando. Esta historia completa está relatada en San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Por favor, abra su Biblia y participe de este alimento espiritual, comenzando en los versículos 5 y 7. Allí encontramos, queridos hermanos, los pedidos de Dios, la preocupación de Dios por los necesitados. Versículos 5 y 7. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro, y dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Los pedidos de Dios nos conducen a dos verdades importantes. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Las dos verdades muy importantes son: número uno, vivimos para servir las necesidades del mundo. Vivimos para servir las necesidades para alimentar. En primer lugar, el Señor quiso enseñar a sus siervos a pensar, a preocuparse por las necesidades de los demás. Mateo capítulo 14, versículo 16, donde se registra la misma historia. Jesús le dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Desea que nos apartemos de nuestras propias necesidades y que miremos hacia afuera de nosotros mismos para cuidar de las otras ovejas del rebaño. Este debe ser el propósito de nuestra existencia y ser la única manera, y será la única manera de encontrar la felicidad. La escritora cristiana, en su libro Consejo sobre la Mayordomía Cristiana, página 28, dice que la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será, porque está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Así es como se respira, hermanos, la atmósfera de Dios, lo que nos llena de gozo. El Señor desea que nosotros, los que conocemos la verdad, estemos comprometidos con su obra de alimentar a los hambrientos, tanto con el alimento espiritual como el alimento material. Esta actitud es fundamental para que nosotros desarrollemos una semejanza con el carácter de Cristo. Es el propósito del Señor, quien coopera con nuestro trabajo en pro de los necesitados. ¿Dónde podemos comprar? Siempre, hermanos, que somos llamados a servir, siempre que somos invitados por Dios a ejercer la negación, sacrificio o esfuerzo cuando hacemos su obra, podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. No solo mandó que los discípulos se preocupasen solo por el pan, sino que Él estaba involucrado. El podemos utilizado en el texto es muy revelador entonces. Segundo, hay resultados de responder a sus pedidos. Nosotros mismos somos los más beneficiados. El Señor permite que hombres y mujeres experimenten sufrimientos y calamidades a fin de arrancarlos de su egoísmo y para despertar en ellos los atributos de Cristo, su carácter,
su compasión, su ternura, su amor. Nosotros nos hacemos más semejantes a Cristo. Dice Consejo sobre Mordomía Cristiana que cada acto de negación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios nos da para que seamos como Él, generosos, nobles y benevolentes al compartir con lo que tenemos con nosotros. La respuesta de Felipe, volviendo a la historia, tanto para Felipe como para nosotros, una gran necesidad casi siempre representa una imposibilidad. Y Felipe, pensando que Jesús no era consciente de la magnitud del problema, trató de informarle que 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el salario de un día, y por lo tanto 200 denarios sumaban cerca de 8 meses de trabajo. Felipe conocía muy bien la vida financiera del grupo, y por eso le parecía una imposibilidad o una situación sin salida. Aún hoy experimentamos esa lucha entre la visión de la realidad y la visión por fe. ¿Cuáles son los objetivos, hermanos, de los pedidos de Dios? ¿Por qué Dios nos pide que participemos de su obra de alimentar espiritualmente y físicamente a los demás? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía, el Señor sabía lo que iba a hacer. De esta historia podemos entender el hecho de que los pedidos de Dios generalmente tienen propósitos. Y quiero mencionarte 3 propósitos principales de los pedidos de Dios. Primero, Dios quiere revelar nuestra impotencia ante los desafíos. Pero ¿qué es esto para tantos? En muchos casos, los siervos de Dios pueden desanimarse cuando miran sus propias condiciones de responder a los llamados de Dios. Y esto está de acuerdo con los planes de Satanás. Él quiere desanimarnos. Pero el Señor desea que nuestra impotencia y necesidad nos lleven a buscarlo de forma más intensa. Y si a pesar de nuestras limitaciones colocamos con sacrificio delante de Dios aquello que tenemos a disposición, a pesar de ser poco, el Señor obrará en nosotros y a través de nosotros. Escuchen lo que dice Consejo sobre Mordomía Cristiana. Las sumas más pequeñas, dadas con gozo por los que tienen recursos limitados, resultan plenamente aceptables para Dios y aún de mayor valor que las ofrendas de los ricos que pueden dar miles de dólares sin ejercer anegación y sin sentir necesidad. El segundo objetivo o propósito para nosotros es que revelemos y perfeccionemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso la palabra dice, pero esto decía para probarles. Las invitaciones de Dios para participar de su obra, de ayudar a otros, pueden estar siendo una prueba para el desarrollo de nuestro carácter. Entonces, rechazar un llamado de Dios siempre pone en riesgo nuestra salvación, la formación de nuestro carácter, la forma de que el hombre sea como Dios. Dice la escritura cristiana, que Dios ha establecido el sistema de beneficencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de su eterna y gloriosa recompensa. Por su inmensa misericordia, es que nuestro bondadoso Dios permite eventualmente que los pedidos de recursos nos lleguen a nuestros oídos, solo para que disfrutemos el privilegio de volvernos participantes de su obra y carácter. El tercer objetivo, hermanos, es revelar la omnipotencia de Dios, porque Él sabía lo que había de hacer. Nuestro Dios es omnisapiente, omnipresente, omnipotente. En su grandeza nunca es tomado por sorpresa. Nunca es tomado por sorpresa por las aparentes imposibilidades de la obra que nos llama a realizar. En lugar de eso, se sirve de los desafíos y aparentes imposibilidades inherentes a los llamados e invitaciones que nos hace, para llevarnos a percibir su infinito poder y en consecuencia a tener una experiencia de mayor intimidad y confianza para con Él. Dice la escritura cristiana que el oro y la plata pertenecen al Señor. Él podría, si quisiera, hacerlo llover del cielo, pero ha preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole sus bienes, no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo el bien a los demás. Él, que es el fin desde el principio, conoce todo el camino
y siempre sabe lo que va a hacer. Cuando solo vemos pruebas y puertas cerradas, el Señor ve 1000 posibilidades y es nuestro privilegio seguir sus indicaciones y descansar en su sabiduría. Si las invitaciones o pedidos de Dios, hermanos, nos pueden llevar más cerca de Él y nos pueden ayudar para perfeccionar nuestro carácter, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Primero, debe de haber una entrega humana. Y esa entrega no tiene que ser motivada por impulsos, sino por principios. El versículo 8 y 9 dice que uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cuál es la ley celestial de beneficencia y cuál es su propósito? Trate de ponerse en el lugar del muchacho. El hambre que sentía en ese momento. Probablemente estaba en su mayor momento. Había hecho una larga caminata y había pasado mucho tiempo escuchando el discurso de Jesús. De vez en cuando el hambre hacía que sus pensamientos se volvieran a la pequeña cesta con 5 panes y 2 peces. Y él los apartaba pensando en retirarse después a un lugar solitario y comer solo todo lo que la madre le había preparado. Tal vez pensaba que todo, el 100% de la cesta, no sería suficiente. ¿No tendría hambre en el camino de regreso también? Ciertamente, por lo menos en algunos momentos, el muchacho debe haber pensado en sus propias necesidades, en contraste con las necesidades de la obra de Dios, o sea, las necesidades del pueblo. Una lucha se está librando en su mente entre la seguridad material y la seguridad espiritual. Veamos lo que Dios tiene para decir sobre esta lucha, la lucha desigual. Dice Consejo sobre Mordomía Cristiana que el egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado, y debido a esta lucha del alma entre la simpatía y la codicia, constituye una prueba desigual, porque mientras el egoísmo es la pasión más fuerte, el amor y la benevolencia son con mucha frecuencia los sentimientos más débiles y por regla general el maligno gana la victoria. Seguir impulsos es peligroso, queridos hermanos. Por lo tanto, al dar nuestro trabajo y nuestros dones a la causa de Dios, es peligroso dejarse controlar por los sentimientos o el impulso. Si estamos dominados por el impulso, por la manera o por la mera simpatía humana, en ese caso bastarán unas pocas ocasiones cuando nuestra preocupación por el prójimo sea pagada con ingratitud o cuando nuestros donativos sean mal empleados o mal gastados, para que se llenen la fuente de nuestra benevolencia. ¿Cuáles son los impedimentos para la entrega a Dios? Primero, tenemos miedo de entregar porque todo conlleva sacrificios y riesgos. Pero cuando decidimos no correr riesgos o no hacer sacrificios, en realidad estamos eligiendo no conocer el poder de Dios. Elegimos no ayudar a otros. Elegimos no crecer en la fe ni en la gracia. ¿Cuál debe ser la prioridad de la entrega? La palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuál es nuestra motivación para la entrega, queridos hermanos? La seguridad que el Señor cuida de nuestras necesidades. Su palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. En otras palabras, si nosotros damos, Dios se va a ocupar de nosotros. Correr riesgos con Dios es vivir en la única seguridad que existe. Por otro lado, vivir seguro con el mundo es riesgo de pérdida eterna. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre que el Señor nos invita a una entrega, lo hace para beneficiarnos. Es por eso que la entrega es el camino para la bendición. No hay otro camino. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían, y cuánto se hubieran saciado. Llenaron 12 cestas de pedazos de panes, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Quién no está dispuesto a correr el riesgo al lado del Señor? No tendrá el privilegio de presenciar los milagros en su vida.
Para terminar, ¿qué cosa Dios le está invitando a entregar hoy? ¿Un noviazgo mundano? ¿Una amistad inapropiada? ¿Una comida o bebida inapropiada? ¿Trabajo en sábado? ¿Una fuente de angustia? ¿Una rebelión? ¿Falta de perdón o quizá otro pecado? Ofrezca su casa para realizar un grupo pequeño. Done su tiempo para dar estudios bíblicos. Entregue su vida al servicio de los demás. Entregue sus diezmos, sus ofrendas. Haga un pacto con Dios o haga varias de estas entregas juntas. Si el Espíritu de Dios lo está llamando hoy a hacer alguna o varias de estas entregas, tenga la plena seguridad que estaré orando por usted. Que Dios te bendiga en este día y podamos escuchar el pedido de Dios para nuestra vida. Tenga un feliz día.